Jamás imaginé cómo un hilo y una aguja transformarían mi vida tanto como lo han hecho hasta el día de hoy. Hola, soy Keral, tejedora de la ciudad de Cúcuta, y hoy vengo oficialmente a darte la bienvenida a este espacio que estoy creando con mucho amor y con mucha dedicación. Quiero que también sepas quién está detrás de todo este mundito que voy a crear para que me conozcas un poquito. Resulta que quería responder esa pregunta de quién soy y no sabía, no sé si a ustedes les pasa, que a veces no saben decir quiénes son. Entonces se me ocurrió, como para acordarme un poquito y tener ese refuerzo de las personas que han compartido diferentes momentos conmigo, por historias, le pedí a mis conocidos que me dijeran qué era eso que podían decir de mí. Entonces, pues bueno, esto fue lo que dijeron y quiero resaltar uno de todos los mensajes o de todas las respuestas que me llegaron de en donde dice la palabra apasionada, y sí, realmente esa es la palabra que siento con la que me identifico más, siento que es como la que me representa más. Siento que también la intención de crear este canal es porque quiero vivir el mundo de una manera que sea alineada a las cosas que quiero para mi vida. Entonces, esto también es una intención de lo que será este espacio. Aquí escribía un poco de que me gusta crear mucho con las manos y aprender a habitar el mundo con más calma. Entonces, eso también es lo que quiero que sea este espacio, un espacio para encontrarnos, para escucharnos, para aprender, para creer en nosotros mismos. Sí, debo decir que creé algunas preguntitas, estuve por ahí ahondando en internet de cómo iniciar esto, y pues en medio de todo eso saqué unas preguntitas que me gustaron mucho y que quiero también ir respondiendo cómo llegué al crochet. Entonces, bueno, esta pregunta es muy bonita para mí porque me acuerda de todo lo que he vivido en el transcurso de estos casi 3-4 años aproximadamente, siempre pierdo la cuenta. Yo estaba en un momento que para mí en lo personal era muy pesado emocionalmente, y en ese entonces recuerdo que yo trabajaba para una empresa con horario de oficina de 7 a 6, a 5 creo que era, y pues bueno, estaba encontrando cosas que conectaran con lo que sentía en ese momento. Recuerdo mucho que para ese momento compartía mucho con una amiga y ella me hizo un regalo de una pañoleta tejida, de esas bandanas, y ahí conecté con como ese recuerdo del pasado, en donde me vi como alrededor de 6 o 7 años queriendo tejer, porque crecí en una familia en donde todas mis tías, todas las mujeres de la casa tejían. Entonces yo quise aprender muy chiquitica a tejer. Creo que hice unas par de vuelticas para hacer un bolso, pero pues obviamente en ese entonces no se hablaba mucho de cómo ser tolerante a la frustración, y pues obviamente me frustré porque en ese entonces para mí fue muy difícil hacer bolsos y lo dejé. Entonces, cuando mi amiga me regala esta pañoleta, yo vuelvo a conectar con esto que me gusta, con esa parte de mí, y empiezo a tejer. Recuerdo mucho que ella misma me acompañó con otra persona al centro de la ciudad y compramos hilitos de agujas, y bueno, ahí nos animamos. Creo que en ese entonces la idea era que como que nos reuniéramos entre amigas a tejer. Obviamente eso nunca se dio, creo que se dio muy poco, pero yo me quedé con eso, ¿sí? O sea, este recuerdo me hizo volver a traer a mi vida en ese entonces el tejido, y empecé a tejer cosas para mí. Por lo general, tejía ropa para mí, y así empezó a llegar nuevamente el crochet a mi vida. Ahora, algo muy importante que también quiero contar es cómo nació Crocheteje, y como siempre, las amigas trayendo cosas buenas a la vida de una. Crocheteje nació porque, bueno, la situación principal fue que no recuerdo en qué línea del tiempo fue, si fue primero la creación de Crocheteje o la necesidad que estaba atravesando en ese momento, pero lo voy a contar dando contexto de la necesidad que estaba atravesando en ese momento. Resulta que yo
pues empecé a conectar con muchas cosas, a conectar conmigo misma y quise también como tomar las riendas de mi propia vida y en ese entonces decidí independizarme con mi hijo. Además de ser psicóloga y de ser tejedora, también soy mamá y bueno, en ese entonces decidí independizarme. Tenía alrededor de 5 o 4 meses de estar viviendo con mi hijo y yo en ese entonces, como lo dije antes, trabajaba para una empresa y resulta que la empresa en ese momento canceló mi contrato y pues obviamente yo me quedé sin trabajo. Para ese entonces recuerdo mucho que eso jamás se me olvida, la historia de cómo nació Crocheteje, que como yo ya venía tejiendo cositas, una vez como que fui a visitar a una amiga y mi amiga en esa visita me dice como que vende tus cosas, tú tejes cosas muy bonitas, todo lo que tú haces es muy bonito, aprovecha este momento en el que estás, en donde pues sí, mi vida estaba dando como muchas vueltas, estaba tomando un rumbo muy diferente a lo que yo tenía planeado. Y pues también recuerdo que en ese entonces el crochet estaba empezando nuevamente a hacer tendencia, entonces pues me dejé llevar por esa maravillosa idea de vender mis tejidos y esa misma noche creamos la cuenta creamos la cuenta y bueno, ahí empezó todo. Pues obviamente yo al ver la necesidad que tenía en ese momento de que tenía que tener un ingreso, pues bueno, me aventuré y así fue como nació Crocheteje. Entre las cosas que escribí que yo descubrí que también era el tipo de trabajo que quería construir porque se alineaba un poco como al tipo de vida que quería vivir. En ese entonces me gustaba mucho, bueno, todavía me gusta mucho, me encantaría viajar, me encantaría hacer muchas de las cosas que tenía planeadas en ese momento. Por ahora sigo en construcción, sigo en el proceso, pero lo que se alinearon esas dos cosas, este estilo de vida como de mamá, emprendedora, porque quería también pasar tiempo con mi hijo de calidad, estar presente en su vida. Entonces como que todo en ese momento se confabuló y me sentí muy segura de ese paso y bueno, al día de hoy llevo casi 4 años, siempre pierdo la cuenta, pero más o menos son de 3 a 4 años lo que llevo con este espacio, vendiendo mis tejidos, apostándole mucho, porque esto también es un camino de muchos retos, de muchos miedos, de muchas inseguridades, de incluso también siento que en algún punto he querido como dejar tirado esto y como que iniciar de nuevo, pero pues hay otros momentos en donde me vuelve a llegar la motivación y como que digo, sí, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me encanta hacer, porque además pues me encanta mucho tejer, me gusta mucho tejer. Y una de las enseñanzas del crochet fue como un poquito más fortalecer esa capacidad de creer en mí misma, porque a mí me pasa algo muy chistoso de que hay veces que estoy como viendo historias y viendo tejidos de otras tejedoras, valga la redundancia, y a veces digo como, eso es demasiado difícil. Yo incluso me he dicho como que nunca voy a poder hacer algo así. Y me acabo de acordar que el año pasado, bueno, mi vida también dio un giro un poquito interesante. El año pasado, o hace un año y medio más o menos, y pues empecé a dedicarme nuevamente de lleno, totalmente de lleno al crochet. Hubo una época, una temporada en que pues me tocó también apoyarme un poquito de otro empleo y de crochet. Entonces pues cuando volví a retomar como de lleno, bueno, en este momento está todavía en tendencia los amigurumis personalizados, o sea, de personas. Y pues yo recuerdo que yo veía esos amigurumis y yo decía, eso es muy difícil, yo no sé si tenga la capacidad de crear algo así. Y pues bueno, creo que más o menos para esta época, un poquito antes, salió la oportunidad de postularme a una feria y hice así tipo, no una serie, que de hecho estoy haciendo una serie creando stock en Instagram, así que si quieren ir a verlo, aquí les dejo
el videito para que puedan... Les quiero mostrar que es el día 1, pero esto lo he tejido en varios días. Bienvenidos a mi serie Creando Stock para una feria a la cual no me he postulado. Y bueno, y el video no, la foto para que puedan ir y ver esta serie que estoy creando nuevamente. Por fin la pude hacer, la estoy haciendo realidad porque el año pasado quise hacerlo, solo que pues todavía como que no confiaba en esa capacidad. Pero entonces lo que les quería contar me fue un poquito de la historia, que en ese entonces yo hice también una lista que creo que la tengo acá en esta libreta. Esta libreta me ha acompañado por 2 años. Yo hice una lista, incluso hice una lista e hice un horario de las cosas que quería tejer para esa feria. Hice un inventario de las cosas que tenía. En ese entonces pues vendía muchas flores, porque eso fue como lo que inicialmente empecé a vender, flores, ramos de flores. De hecho recuerdo que tuve una temporada muy buena en donde me lancé también con mi primer anuncio publicitario en redes sociales y bueno, para mí fue todo un boom. Económicamente siento que no sería como la gente esperaría, pero para mí fue un boom porque eso me hizo sentir muy segura de la capacidad que tengo de crear y de, pues también como de crear y de creer en mí misma. Entonces, pues bueno, para mí fue un boom. En ese entonces tejía muchas flores, entonces pues este era el inventario que tenía de flores para la feria y hice como un horario de por día, que era lo que quería tejer, y los precios. Ay, qué chévere volver a leer esto. Por eso es que me gusta mucho escribir, a mí me encanta escribir, no lo hago muy seguido, pero sí me gusta mucho escribir. Bueno, ya no encontré la lista de las cosas que quería tejer, creo que es este horario, stock para feria. Bueno, yo hice un stock. Ahorita también estoy haciendo otro stock, pero bueno, yo me perdí un poquito. Estaba hablando de que yo jamás pensé que algún día podía tejer amigurumis personalizados. Bueno, para esa feria que estaba haciendo stock, recuerdo que Memorcito me ayudó a crear como el patrón. En ese entonces él también estaba aprendiendo a tejer, yo le estaba enseñando a tejer y pues entre los dos creamos un patrón. Creo que lo tengo aquí, bueno, no se logra ver bien, pero creamos el patrón del cuerpo base, por decirlo así, del amigurumi y Messi. Y después de ese amigurumi, yo siento que todo como que estalló, porque también me empezaron a llegar muchos más pedidos de amigurumis personalizados o como de amigurumis que se me asemejaban a ese cuerpo base. Entonces, pues bueno, como soy una experta en hacer las cosas sin saber cómo hacerlo y con mucho miedo, pues bueno, me lancé y a partir de ahí todo para mí fue como un boom, porque eso que yo veía allá, que yo jamás pensaba hacer, ya lo estaba empezando a hacer. Entonces ahí fue cuando ya empecé a crear mi patrón base. En realidad todavía no tengo un patrón de cuerpo base escrito, hay una palabra para eso, pero ahorita no me acuerdo, como estandarizado, ya me acordé, como un patrón estandarizado. Tengo varios patrones de varios cuerpos bases que he hecho, pero igual todos los tengo apuntados. Entonces, bueno, con esto quería también compartir un poco de que el crochet no solo me ha traído confianza en mí misma, me ha enseñado también a empezar de cero, pero también me ha traído como esa puerta o esa ventana que uno muchas veces dice, ay, es que yo no soy creativo. Y pues siento que a través del crochet también he aprendido a ser un poco creativa. Todavía estoy en esa construcción de la confianza en mi creatividad, porque también pienso que todos somos creativos, solo que hay personas que desarrollan mucho más esa habilidad, como hay otras que se alejan de esa posibilidad de seguir fortaleciendo la creatividad. Entonces, bueno, me gustaría compartirlos, ya que tengo la oportunidad de tenerlo aquí en la mano. Quiero compartir que esta macetita que ven acá, que yo creo que la semana pasada yo hablé de esto en mi primer intento de grabar este video, pero solo fue como un, lo quiero tener, y claro que se me cumplió. Este fue el primer tejido oficialmente que hice como tal para un cliente. Esto también es un agradecimiento para mi clienta, no sé si lo vaya a ver, pero bueno, si lo llega a ver, gracias
porque ella fue la primera que confió en mí y eso fue lo que le vendí. Obviamente no me siento muy orgullosa de esto, pero sí me siento orgullosa de mí porque al ser mi primer tejido, mi primera venta, yo me arriesgué a hacerlo, como siempre lo he hecho. Creo que he repetido mucho que me he arriesgado y que lo he hecho, pero la verdad es esa, de que siempre ha sido con mucho miedo, siempre me he lanzado a hacer cosas con mucho miedo. Creo que soy una persona muy miedosa, pero aún así como que afronto las cosas con miedo, pero pues bueno, vamos a darle, es como lo que me digo después de pensar tanto. Pero entonces, bueno, quería compartirles que este fue mi primer tejido como venta. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque después van a ver algo que voy a hacer con esta macetita. Espero poder lograrlo pronto y compartirles el resultado. Pues lo que voy a hacer es mejorarlo. Entonces pues estarán viendo todo el proceso y el videito en mi Instagram, que en el link de la biografía o el perfil de acá también dejé anclado mi link de Facebook y de Instagram. Y dice qué es lo que más disfruta hacer, y yo pienso que lo que más disfruto hacer es amigurumis. Me encanta mucho como todo el proceso en donde primero digo, pues pucha, yo no sé si vaya a ser capaz de hacer eso, pero después me veo haciéndolo y como que vuelve eso que he estado diciendo también a través de esto, de que empiezo a creer más y a confiar en mí. Entonces, bueno, así como pueden ver, todo esto lo he creado yo. Hay cosas que lo he hecho a ojo, hay cosas que lo hago con tutorial, pero definitivamente lo que más amo hacer son amigurumis. Me encanta mucho ver cómo empiezo haciendo así, esto, como es un hilo y luego se transforma en estas piecitas y luego se transforma en un algo, en un amigurumi, en un algo. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería compartir. Yo creo que ya este espacio lo voy cerrando yo con un gracias por llegar hasta acá, por escucharme, por ver este video, y pues solo me queda invitarlos a que se pasen más seguido por aquí. Voy a tratar de estar activa, de estar creando, de estar compartiéndoles. Por ahora solo quiero estar compartiendo unos mini vlogs en donde voy a ir contando como lo que voy haciendo en mi día a día como tejedora. Espero lograrlo, quiero confiar en mí, en que se va a lograr. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.